Matías, Andoni. ¿Cómo estás? Buenos días, Matías. ¿Todo Muy bien? bien. Nada, primero un poco como le decía antes también a Andoni, tu tocayo, pues el darnos las gracias por dejarnos estar aquí hoy un poco en este entorno privilegiado que es para el fútbol, digamos, a nivel mundial creo que es, y por dejarnos también sacaros un poco vuestra experiencia de vida, vuestros testimonios, un poco eso a nivel de experiencia de Mana, fútbol. agradeceros a vosotros el haber venido y para nosotros es un placer, ¿no?, trasladar al mundo. Seguro que hay mucha gente que puede ver este programa, un poco lo que hay detrás, esas raíces del Atleti, ¿no?, que para nosotros son fundamentales, ¿no? Un club que todo el mundo lo entiende muy unido a la tradición, que lo está, pero además de la tradición está unido a la ambición, ¿no?, a la innovación, al futuro, y ese sentir que llevamos todos dentro los que vivimos en rojo y blanco también lo tenemos que unir al competir, ¿no? Para nosotros es fundamental que sea un club donde sentir y competir vivan a la par, ¿no?, donde formar y ganar sean palabras complementarias, ¿no? Y desde nuestra llegada a la dirección deportiva lo hemos tenido claro, así tiene que ser el futuro del club, y de hecho el rendimiento en estos 2 años y medio está siendo excelente en esa dirección. Sí, lo hablaba un poco antes cuando llegamos a ir por la noche, pues hablábamos un poco de eso, porque aquí en el País Vasco, sobre todo aquí en Bilbao, se nota mucho ese sentido de pertenencia que tenéis a vuestra cultura, a vuestros... bueno, lo hablaba con mi novia un poco a nivel de arquitectura, a nivel de esculturas, de gente importante para Bilbao y bueno, a nivel de Atlético obviamente eso se nota ya en todos lados, digamos, Sí. que es algo de envidiar en el sentido bueno porque joder, no se ve en todos los sitios, digamos. Sí, es una gran fortaleza, ¿no?, que afortunadamente nosotros seguimos resistiendo. Mira, al final, el sentir aquí el Atleti es como una transmisión, como una correa de transmisión familiar, ¿no?, que de generación en generación. La gente quizá no vio el último título de Copa del Atleti en el año 84, pero sigue viviéndolo como si fuera ayer, ¿no? Afortunadamente esta última temporada fuimos campeones de la Supercopa, estuvimos en 2 finales de Copa, que aunque puede haber gente que lo pueda ver como un fracaso, es todo lo contrario, ¿no? Que un club como el Atleti esté en esas citas históricas, ¿no?, del fútbol español. Yo creo que es que las cosas se están haciendo muy bien desde hace mucho tiempo y que la filosofía que tiene el Atleti, puede haber gente que la pueda ver como un obstáculo o como un hándicap, pero es un nos autoimponemos esa forma de entender porque lo vemos más como una fortaleza que como un hándicap, ¿no? Y de hecho los resultados están ahí, ¿no? Y luego tú hablabas de una palabra fundamental, ¿no?, el sentido de pertenencia. Nosotros el sentido de pertenencia creo que es algo que te acerca mucho cuando te marcas unos objetivos, ¿no?, que la gente sienta que el Atleti es suyo, ¿no? Y yo creo que aquí toda la gente que trabajamos aquí, todos los jugadores que vienen al Atleti, al final acaban embriagados por ese sentimiento, ¿no?, de pertenencia, de saber que quizá conseguir un título aquí tiene más valor que conseguir 10 en cualquier otro sitio del mundo, ¿no? Bueno, háblanos un poco de ti, cómo ha sido tu experiencia. Pues bueno, has estado en varios equipos, en Marbella, Athletic, has pasado por diferentes etapas, creo, tanto también a nivel profesional, creo que hablábamos antes que eras periodista también, y ahora Sí, sí. mismo un poco estás en la parte de dirección deportiva, ¿no? Pues cuéntanos cómo ha sido un poco tu experiencia hasta llegar a donde estamos ahora y qué es lo que más destacas en ese camino. Pues fíjate lo que dices, hasta llegar donde estamos ahora. Estamos aquí en este precioso edificio del primer equipo, recién inaugurado prácticamente, ¿no? Lezama cumple este año, curiosamente, su 50 aniversario. Se fundó en el año 71 y yo en el año 78, creo recordar, entraba aquí en el fútbol base del Atleti, ¿no? Esa es como esa ilusión que tienen todos los niños que jugábamos por Vizcaya y que un día, pues bueno, te ven en unos partidos, en un torneo, te captan, vienes a hacer las pertinentes pruebas y al final te metes en la estructura del club, ¿no? Así empecé yo en el Atleti, infantiles, juveniles, Bilbao Athletic, primer equipo. Luego he vivido también esa parte ingrata, porque nosotros lo vemos de fuera, porque abandonar este club siempre es un momento un poquito de tristeza, ¿no? Pero yo salí del Athletic, llegué hasta el equipo en primera división, me fui luego al Valladolid, estuve 2 años también en primera división,
creo que con un maestro de fútbol, o sea, como es Pacho Maturana, que era un adelantado sin duda alguna a su tiempo, pero antes había estado aquí con gente como leyendas del club, ¿no? Como y grandísimos entrenadores como Nico Estéfano, como Chechu Rojo, como José Ángel Iríbar, con Piru Gaiza dando vueltas por aquí por Lezama. Entonces todas esas etapas, después del Valladolid volví otra vez salió una temporada excepcional y volvimos otra vez al Atleti, estuve otros 2 años, volví a salir otra vez a Primera División al Rayo Vallecano con Camacho también de entrenador en el Rayo Vallecano, fui internacional sub-21. Al final tienes una carrera, ¿no? Pero al final de todas las carreras brillantes o un poco más o menos brillantes, llega un momento que es el de la despedida, ¿no? A todos nos toca ese momento en el que te guste o no te guste, y mucho más en un club como este, la gente joven aprieta por debajo. Nosotros es una de las grandes cosas que tenemos que tener, meter la competencia desde abajo. Los futbolistas, Lezama tiene que ser un vivero constante de futbolistas con altas capacidades para meter competencia en los equipos de arriba, que no haya ningún tipo de acomodamiento y que todo el mundo rinda a ese nivel altísimo para conseguir los objetivos marcados, ¿no? Y en ese sentido yo lo he vivido como jugador y ahora en la dirección deportiva junto a Rafael Corta lo que intentamos transmitir a los chavales es ese espíritu, el formarte en valores, en respeto al rival, en respeto al árbitro, en respeto a todo, a las instalaciones. Para nada choca con el construir ese gen competitivo que te lleve a ganar, ¿no? Porque al final en un centro de alto rendimiento como es Lezama, ganar forma parte del espectáculo y tenemos que ganar, y eso queremos transmitir, y por eso estamos contentos. El Bilbao Athletic ha ascendido a la primera ref, perdimos el ascenso a la Liga Smartbank en el último partido contra el Burgos, pero lo volveremos a intentar este año. El Juvenil División de Honor ha estado 2 años consecutivos campeón de Liga y por lo tanto como siendo el representante del grupo en la Copa de Campeones. No hemos podido conseguir el título, pero lo volveremos a intentar, pero estamos viendo que los chavales que están aquí tienen ese hambre, ¿no? Nosotros tenemos que tener, cuando decimos un jugador muchas veces, sí, lógicamente hay esas evaluaciones más cuantitativas en cuanto a niveles técnicos, tácticos, pero luego hay una parte que es ese alma, ¿no? Ese alma que le ves a un jugador cuando tiene alma, que dices, este chaval tiene alma, ¿no? Se podrá equivocar en algunas de las decisiones que adopta, pero cuando se pone la camiseta tiene alma, ¿no? Entonces nosotros queremos jugadores con ese alma para jugar en el Atleti y para que seguir siendo que el Atleti sea un equipo protagonista a nivel de fútbol español y ojalá a nivel también mundial, ¿no? Y dentro de, bueno, ahora estás en la dirección deportiva con Rafa, ¿no? Con Rafael Corta. Así es. ¿Cuál es, digamos, vuestra principal labor como trabajo en la dirección deportiva, digamos? Bueno, pues imagínate, aquí con un primer equipo, lógicamente con unas aspiraciones muy altas, que es del trabajo donde fundamentalmente se centra Rafa, pero luego en la sección masculina estamos hablando de 11 equipos de fútbol base, ¿no? Entonces aquí no hay tiempo ni para aburrirse, ni para dejar al lado ¿no? de trabajo, centrarnos a tope en que cada futbolista esté al máximo. Trabajamos en torno a 11 departamentos y lo intentamos hacer de forma transversal, ¿no? De que haya una relación. En un club como el Atleti entendemos que el clima laboral tiene que ser de armonía, tiene que ser de buena relación entre todos los departamentos para que las cosas funcionen, pero esa buena armonía en ningún momento se tiene que equivocar con falta de exigencia ni falta de rigor, todo lo contrario. Tiene que haber buena armonía, pero tiene que haber la máxima ambición, la máxima exigencia, el máximo rigor, esfuerzo, trabajo, todas esas cosas que son innegociables para conseguir los objetivos que tenemos, ¿no? Que todos los equipos aspiren por lo máximo, cada uno en su categoría. Digamos que vayan coordinados, ¿no? Sí, que vayan. La labor sería más de eso. Exacto, sí, que vayan coordinando. Nosotros, por ejemplo, tenemos lógicamente, en cada departamento existe su responsable, ¿no? Y tenemos esas relaciones muy directas y diarias, ¿no? Yo, por ejemplo, con Andoni Bombín estoy todos los días, ¿no? Porque él dirige uno de los departamentos fundamentales, ¿no? Fundamentales en el Atlético, como es la metodología, ¿no? En la dirección deportiva, además, esa metodología está muy unida a las decisiones anteriores que se han tomado en el perfil de entrenadores que queremos, en el perfil de jugadores que queremos, en base al modelo de juego y el estilo de juego que queremos tener cuando el equipo salte al terreno de juego. No es lo mismo un equipo de fútbol que quiera
quiera que una de sus esencias sea la posesión, a otro equipo de fútbol como el nuestro que apuesta por ser un equipo mucho más vertical, más urgente a la hora de buscar la portería rival, que buscamos bandas, que buscamos la presión alta, que esa presión tras pérdida es fundamental, que no nos importa jugar con 40 metros o 50 metros a las espaldas de los centrales, porque queremos hacerlo así, ¿no? Entonces eso lo vamos trabajando desde que ahora hemos estado inmersos, por ejemplo, en la captación 2011, ¿no? Son los niños que con 10 años entran en la estructura del Atleti, ¿no? Para nosotros es fundamental buscar la excelencia, sabemos que no la vamos a encontrar, ¿no? Pero buscar la excelencia en esa captación 2011. ¿Por qué? Porque cuantas menos correcciones tengamos que hacer en los años posteriores, esos niños más tiempo van a poder, han estado en este centro de alto rendimiento mejorando todas sus capacidades. Ojalá el 50%, que lógicamente no es así, de esa generación pudiera llegar bien al Bilbao Athletic o al Athletic, ¿no? Pero es muy importante, cada uno en su departamento, trabajar al 100% para buscar la excelencia en el trabajo. Sabemos que en un mundo como el del fútbol es imposible, ¿no? Va a haber muchos márgenes de error y tal, pero al final, si buscamos la excelencia, vamos a estar más cerca de encontrarla que si al final hay acomodamiento o no la buscamos. Digamos que hay más factores, ¿no?, que implican el azar y todo esto, pero bueno, dentro de lo que tú controlas como gestión, pues obviamente importa mucho buscar la excelencia. La excelencia, sí, pero para nosotros, por ejemplo, antes hablábamos de esa filosofía que tenemos, ¿no? Y lógicamente hay obstáculos como pueden ser a nivel demográfico, hay menos niños, nosotros tenemos el espacio en el que podemos fichar, ¿no? Pero lo que está claro es que tenemos que intentar equivocarnos lo menos posible también en la detección y captación de esos talentos que tenemos, ¿no? Y luego, por supuesto, una vez, porque antes de entrar en el área de metodología han pasado el trabajo de la gente que está en el departamento de scouting para determinar qué jugadores son los que al final hacen las últimas pruebas aquí para incorporarse a la estructura del club, ¿no? Entonces es fundamental porque el trabajo del departamento de metodología, que ya es la formación del futbolista desde las etapas más tempranas, entra cuando ya están aquí, pero hay que determinar primero quiénes son los elegidos para entrar aquí, ¿no? Y esa es una de los trabajos fundamentales también en el club, y por eso nuestro departamento de scouting pues está en todos los territorios que abarcamos, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Nafarroa y todo Iparralde. Lógicamente ahí lo tenemos distribuido con profesionales que llevan mucho tiempo unidos a este club para intentar que no se nos escape ningún pequeñito talento de los que circula por ahí, ¿no? Digamos que la parte de scouting es un poco diferente, ¿no?, a otros equipos. Sí, caso, por supuesto. El contexto que hablaba antes con Antoni, por ejemplo. Sí. Hay mucha gente que dice, no, es mucho, si para el Atleti es mucho más fácil. Bueno, mucho más fácil o mucho más difícil, ¿no? Te quiero decir, quizá en un momento dado es más fácil irte si tú puedes fichar en cualquier sitio del mundo, pues poder tener observadores en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos o en toda Europa, ¿no? Sin embargo, nosotros lógicamente lo centramos ahí, ¿no? Lo centramos donde lógicamente está potencialmente nuestros jugadores de futuro. Y volviendo un poco a esa figura de director deportivo o de la dirección deportiva, ¿crees que, bueno, dentro de tus años en el fútbol has visto mucho, imagino, ¿crees que ha evolucionado esa figura de director deportivo a algo más? Porque, bueno, entiendo que los equipos cada vez tienen más estructura a nivel de cantera, más equipos, ahora con el fútbol femenino, pues implica más gestión de más factores, de más equipos, evolucionó mucho, es el mismo papel. Mira, en el mundo del fútbol el que no evoluciona se queda atrás, ¿no? Nosotros, lo que te decía antes, estamos muy unidos a la tradición, pero también a la ambición, ¿no? Y la ambición está unida también a la innovación y al desarrollo, al estar muy cerca de las últimas tecnologías, en todo tipo de análisis. Cuando te decía que no nos podemos equivocar en un chaval, tampoco nos podemos equivocar así. Aquí hay una de las decisiones más importantes que hay cada temporada, cuando te reúnes con esas 200 familias al término de la temporada, es decidir dónde están las correcciones, ¿no? Porque es lo más duro decirle a un chaval que de repente, mira, es mucho más fácil terminar con relaciones contractuales, ¿no? Porque mira, cuando se acaban los contratos, pues bueno, empieza el jugador se va a otro sitio, lo que sea, pero cuando a un niño le comunicas que no sigue en el Atleti, no se acaba un contrato, ¿no? Para él en ese momento se acaba una ilusión, ¿no? Que es la de jugar en el Atleti. Entonces, para tomar esa decisión es importantísimo tener toda la información posible, ¿no? Y la información hoy en día
te llega de muchísimos más canales que llegaba hace 50 años, ¿no? Por eso grabamos todos los entrenamientos, grabamos todos los partidos, tenemos todo tipo de test y evaluaciones físicas, tácticas, incluso emocionales del jugador, para que cuando tengas que tomar esas decisiones no te equivoques, ¿no? Entonces es imposible estar al margen de la innovación y del desarrollo, porque esas palabras están unidas a futuro, ¿no? Y nosotros siempre vemos al Atleti también próspero en el futuro, ¿no? Así va a ser seguro, ¿no? Otros 100 años, llevamos más de ya casi 120, pero seguiremos estando presentes seguro en el futuro con esta fuerza. Y un poco me llamó la atención lo que comentabas antes del tema de, bueno, del ambiente que tenías a la hora de trabajar y todo esto. ¿Cómo describías un poco ese nivel de comunicación entre diferentes departamentos? Pues un poco desde la parte de dirección deportiva, que tenéis que gestionar diferentes departamentos que comentabas antes. ¿Cómo es ese proceso comunicativo? ¿Cómo es a nivel de gestión desde, digamos, la parte del líder o de esta parte más de arriba? A ver, la máxima responsabilidad es nosotros no vemos, lógicamente en cualquier club hay una estructura también jerárquica, ¿no? Pero el trabajo luego lo vemos de una forma más transversal, ¿no? Porque en esas reuniones todas las semanas nosotros tenemos esas reuniones interdepartamentales para ver cómo estructuramos todos los contenidos o los eventos que tenemos durante esa semana, ¿no? Y lógicamente en un club aquí es con dos direcciones deportivas, vamos a decir, una es la dirección deportiva del fútbol masculino, y el fútbol femenino, que también cada vez va creciendo más, tiene su propia dirección deportiva, ¿no? En la que está Joseba Aguirre. Pero en cualquier caso también hay muchos departamentos que comunican con las dos secciones, ¿no? El de atención integral para nosotros es fundamental, es un departamento. Nosotros creemos que los futbolistas bien formados también, por eso les acompañamos en toda esa formación académica. El departamento de atención integral, tenemos una red de transporte que yo creo que es pionera en el mundo, ¿no? De recoger a todos esos niños que vienen de todos los puntos de Vizcaya. ¿Por qué? Porque entendemos que van a venir aquí, que si tuvieran que hacerlo por sus propios medios pierden muchas horas que al final las tienen que dedicar a sus estudios. Entonces hay una red de transporte que según de dónde vengan, será un autobús, será un minibús, será un taxi, en el que cogemos para que hagan el trabajo de entrenamiento en Lezama, pero lo antes posible puedan volver a su lugar de residencia para seguir con el resto de obligaciones, que es como niños, seguir estudiando, seguir teniendo sus relaciones sociales con sus amigos y compañeros del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esa formación integral del futbolista va a ser fundamental, el que es equilibrado en todo y tiene equilibrio en ser un buen estudiante, en tener relaciones con sus compañeros, en llevar bien el entrenamiento, en tener buenos hábitos nutricionales, cuando salta al terreno de juego se le va a notar. Todo eso va al final derivar en un rendimiento óptimo como futbolista, ¿no? Y nosotros, de hecho, tenemos un altísimo nivel de futbolistas universitarios, ¿no? En los equipos de Baskonia y es el de tercera división, y Bilbao Athletic en primera red, ¿no? Eso significa que no descuidamos ninguna otra parte, porque además somos conscientes de que no todos llegarán al fútbol profesional, ¿no? Y como no todos van a llegar al fútbol profesional, lo que sí tiene que servir el Athletic, o este paso por el Athletic, para que como personas y como trabajadores en un momento dado de otra actividad estén también formados y no abandonen esos estudios, ¿no? Me parece interesante el tema del sistema integral que comentas, porque al final creo que una cantera, digamos, buena o que trabaje bien no implica solamente la parte de campo o de entrenamiento en absoluto, fútbol, sino que es algo más allá, es un sistema entero que funciona bien. El tema que dices del transporte, de no perder tiempo, de formación. Creo que está un poco de diferencia, ¿no? Porque al final, digamos que el campo, obviamente hay grandísimos profesionales en todos los clubes, pero creo que implica más desde la gestión, ¿no? Exacto. Sí. Pero que está vinculado luego también con el rendimiento, seguro, porque un chaval que tiene hábitos de estudio, que tiene esa fuerza de voluntad para cuando vuelve a casa también, decir que también esa parte es importante, esa fuerza de voluntad y esa solidaridad consigo mismo, ¿no? De decir, joder, cuando llegue a casa voy a dedicarle mis horas a esto que también tengo que hacer. También cuando salta al terreno de juego va a tener esa solidaridad y esa fuerza de voluntad para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido tenemos claro que nosotros, que el éxito dual es posible, o sea, el jugador es posible que tenga éxito dual, porque además cuando abandone el fútbol, ojalá no tenga que dedicar
que su vida laboral o sus estudios los tenga que necesitar para vivir, vamos a decir, como ingresos, ¿no? Pero en cualquier caso le van a servir para vivir como persona. Esa formación que haya adquirido en paralelo al fútbol le va a servir para ser una persona mucho más íntegra y mucho mejor persona a todos los niveles, ¿no? Sí, sobre todo en un entorno tan cambiante como el que tenemos ahora, en una sociedad. Por supuesto. Igual antes era más fácil, no fácil, pero bueno, era más fácil adaptarte. Ahora hoy en día creo que esa capacidad de hay una competencia tremenda, no solo en el fútbol, ¿no? En la propia vida, ¿no? Y un poco, bueno, tú has llegado a primeras, pasado por diferentes etapas. ¿Ves diferencia, por ejemplo, en la formación de un chico, por ejemplo, cuando tú eras chaval y estabas formando a la formación de ahora de un chaval? ¿Ves mucha diferencia más allá de lo que comentabas? Por ejemplo, un punto creo importante del tema de integral, no sé si antes hacía cuando tú eras... Hombre, entiendo que mucho menos, o sea, te quiero decir, las estructuras solo seguro... hacemos un análisis comparativo de la estructura de trabajadores en Lezama del año 78, en el que yo entré aquí, a la actualidad, y no tiene nada que ver, ¿no? Pero afortunadamente ha ido evolucionando, y ese trabajo transversal por departamentos, lógicamente, obliga a tener profesionales en cada uno de ellos, pero profesionales que sepan de lo que hacen, ¿no? Nosotros tenemos un departamento de atención integral en el que está dirigido por un licenciado en psicología, porque en el mundo puede haber un momento difícil de un chaval que está atravesando y que necesita esa ayuda emocional, ¿no? Para superar ese obstáculo y volverse a enganchar a la dinámica de entrenamientos y de vida que llevaba anteriormente, igual a esa desgracia que ha tenido que vivir en su vida personal, ¿no? Entonces todo eso yo creo que en el fútbol profesional cada vez se entiende también como más importante, ¿no? Que el futbolista esté rodeado de toda esa gente que le pueda ayudar a nivel académico, a nivel emocional, a todos los niveles. Y por supuesto en ese sentido la apuesta del Atleti es muy grande, ¿no? Porque el futbolista se forme en todo de una forma global, sí. Y un poco también en relación a lo que te comentaba antes, de las diferentes etapas, tú que has visto el fútbol sí. en diferentes épocas. Y en diferentes equipos, equipos, ¿hacia dónde crees que tiende el fútbol actualmente? Pues se le comentaba un poco a Andoni también antes, el tema de las canteras, que está influyendo mucho ahora con el tema del COVID, de lo que está pasando a nivel de problemáticas de fichar. ¿Hacia dónde crees que tiende el fútbol en el futuro y hacia dónde crees que tienden las canteras o qué papel cumplen las canteras en ese punto? Hombre, yo creo que en ese sentido del papel que cumplen las canteras hay muchas más dudas en muchos clubes del mundo que las que existen aquí. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Nosotros entendemos la cantera como Lezama es presente y futuro, ha sido pasado, es presente y va a ser futuro, ¿no? Y trabajamos concienciadamente en esa línea para que los futbolistas, lo que te decía, del 2011 que entran ahora, el mayor número posible consiga ir pasando las diferentes eslabones de la estructura del club para llegar hasta arriba, y es una satisfacción, por ejemplo, ver la pretemporada del primer equipo, ¿no? en el que hay pues prácticamente, salvo excepciones puntuales, la gran mayoría salen del fútbol, de futbolistas que están ahí, han llegado desde el fútbol base del Atleti, ¿no? En los últimos años, además, un número muy importante, que están siendo protagonistas con el primer equipo, y ese es el gran premio que tenemos para los que estamos un poco dirigiendo el fútbol base, ¿no? De que todos esos futbolistas de la academia al final lleguen, porque el objetivo es ese. Nosotros, cuando nos reunimos con una familia en esa primera entrevista, cuando se incorporan a la estructura del club, les decimos ese sueño compartido que tenemos, vosotros, el chaval, y vosotros como padres, el chaval como protagonista fundamental, y nosotros como club, es verle en el campo 1, que es este que tenemos aquí atrás, ¿no? Ese es el sueño compartido que tenemos, y ver que año tras año ese sueño lo van cumpliendo. Una temporada 3 futbolistas, al año siguiente otros 3, este año que 5 o 6 futbolistas del Bilbao Athletic estén haciendo la pretemporada con el primer equipo, que estén siendo protagonistas el otro día en Anfield, ¿no? Ese es el gran premio que decimos, bueno, ¿cómo se paga eso? No se paga más que de la misma forma que hacemos en la interdepartamental, siguiendo currar para que el año que viene en vez de 6 sean 7, ¿no? Eso es lo que tenemos, esa es la ambición. Y ya para un poco terminar, ¿qué influencia tiene la elección de un entrenador en el primer equipo sobre toda la estructura de una cantera? A nivel general, y obviamente pues en este contexto del Athletic, pues puedo percibir que más.
Sí, yo al final, a ver, yo con Rafa tengo una relación directa más allá del fútbol, ¿no? Con Rafa Alcorta, que es el máximo responsable del área deportiva del club, y sé que ese perfil de futbolista también estaba en su mente, ¿no? Y lógicamente, aunque es una decisión exclusiva que de él, que una apuesta de la dirección deportiva a nivel de primer equipo, seguro está íntimamente ligada un poco al perfil de ese entrenador que nosotros queremos, ¿no? Y cuando ves los equipos de Marcelino, te darás cuenta que es muy similar a todo eso que hemos hablado en la entrevista, ¿no? Pero es fundamental que, y no solo en el, vamos a decir, en el modelo de juego, el estilo que tenga el equipo, sino también en entender la filosofía del club, ¿no? Y viendo de dónde viene Marcelino, de una escuela que salió casi añitos posteriores a la creación de Lezama, se creó Mareo, ¿no? Y él nace de ahí, él nace de Mareo, y él sabe perfectamente la relación estrecha que tiene que haber en un club de cantera para que los futbolistas de la cantera al final lleguen al primer equipo, ¿no? Y yo creo que él tiene esa sensibilidad y para nosotros es fundamental que no la pierda nunca, por supuesto. Y ya para terminar, un poco le preguntaba a Andoni antes, pues el tema de un consejo para entrenadores. En este caso, tú, pues que has vivenciado gran parte de tu vida como futbolista, ¿qué consejo le darías a esos futbolistas jóvenes que están pues a punto de meterse en la parte más profesional, digamos, o incluso a un futbolista joven que acaba de entrar en una estructura de cantera desde muy pequeñito? Yo tengo muy claro el consejo, que trabajen. Solo hay una forma, hay una palabra que les decimos cuando eso, nada, ningún objetivo se consigue si cada día que vienes a Lezama no disfrutas. Si no disfrutas entrenando, no vas a encontrar esa mejora continua que nosotros buscamos en el jugador. Entonces nosotros lo que percibimos es que los futbolistas disfrutan. Cuando un futbolista no disfruta, enseguida se le va, ¿no? Entonces, si disfruta, que luego que se centre en ese trabajo, en disfrutar y que tenga paciencia. Que ya llegará el momento de tener representantes, de llegar al fútbol de élite. Muchas veces queremos llevar a los jugadores, es verdad que alrededor del futbolista y del fútbol actual hay tantos agentes, y agentes no solo me refiero a los agentes de representantes, hay tantas variables que muchas veces el futbolista o algunos futbolistas acaban distorsionando la realidad, ¿no? Y las familias también. Entonces yo creo que sobre todo que se centren en el trabajo diario, en buscar desde el disfrute, buscar esa mejora diaria. Si encuentran ese camino, el que vale llegará, y el que vale será reconocido, y el que vale podrá vivir del fútbol. El que quiera correr, se quedará en el camino. Parece un gran consejo, la verdad. Nada, terminamos aquí la entrevista. Andoni, reiterarte las gracias por estarnos aquí y darte las gracias en este caso por abrirte tanto, sobre todo por abrir un poco las puertas de lo que es el Athletic, la estructura de cantera de Lezama, que creo que nosotros que somos una escuela, digamos, online y tenemos en este caso pues un curso, un máster específico de fútbol base, pues creo que el mejor ejemplo no hay para ver un poco cómo funciona o cómo debería funcionar una estructura de cantera por dentro. Creo que has dado muchísimas pinceladas, ideas y nociones de por dónde se debería tirar, por lo menos a nuestro criterio. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por abrir las puertas de este lugar y esperamos que no quede aquí. Muchísimas gracias a vosotros por haber venido y hasta la próxima. Siempre seréis bien recibidos. ¿Vale? Gracias.